Y María, egresada, ¿no? De la maestría. Y después todos los que vinieron. No alcanzo a ver más que en este mosaico, ¿no? Pero me parece que a todos nosotros eso nos constituye una gran alegría y un orgullo de ser, ¿no? A su vez, el tema de poder plantear la apuesta de estos mercados, no solo en los contextos en los cuales hemos atravesado, económicos, sociales, en los cuales hemos dialogado intensa, problemática o amablemente, porque han constituido desafíos distintos para la maestría, ¿no? O sea, hoy transitamos el de la pandemia, con algunas claves, como para poder estar en ella, con muchas incertezas, pero que sí las vamos transitando. Y uno de los puntos es que estemos hoy acá, ¿no? Y así como el contexto ha dialogado y ha necesitado de la maestría algunas reconfiguraciones, también la población a la que se ha atendido, ¿no? Entonces, esa población destino, mayoritariamente mujeres, trabajadoras sociales, que ahí están nuestras estudiantes de la última cohorte, todas contentas de estar participando ya en esto que son los últimos eventos, también fueron cambiando de generaciones, y fueron cambiando de lugares de donde venían y de geografías, y eso también implicó desafíos. Implicaba desafíos epistémicos, implicaba desafíos teóricos y de formación, ¿no? Como cómo contemplar estos diferentes perfiles formativos que ya no solo planteaban una situación al interior de la universidad, sino al territorio donde las trabajadoras y trabajadores sociales se desempeñaban. Y es ahí donde yo veo que se recogió un guante tan interesante que fue decir, ahí tenemos que estar y ahí tenemos que encontrar nuestro sino, ¿no? Considero que eso no hubiera sido posible sin el compromiso, la agudeza y la dimensión político-académica que encaró Susana Casaniga, y que el compromiso y el sostenimiento, no solo acompañamiento, sino que también situación de recorrido y engrandecimiento de la maestría en la persona de Susana Bugdal. Hoy estamos recorriendo otra etapa, con otra generación, con Karina, con los cuales nosotros damos nuestro empuje, nuestra experiencia, para que haya nuevas visiones, pero nuevos compromisos que tengan que ver con el destino del conocimiento que la universidad propone a los campos disciplinares y a las profesiones, ¿no? Entonces, vaya en esto una valoración profunda, sentida y comprometida a las Susanas, ¿no? Porque se lo merecen, recorrieron lugares complicados, difíciles, pero siempre el campo profesional, que ha sido uno de los amores de ambas, se vio enriquecido con la presencia de ellas y con el sostenimiento de esta propuesta, ¿no? Bueno, quería decir eso como parte de este colectivo al que pertenezco, interdisciplinariamente, porque soy pedagoga y no trabajadora social, y decir esto porque también podemos decir cosas porque somos y hemos sido quienes hemos recorrido y apostado a determinados lugares y a determinados espacios. Bueno, ahora sí, acompañada de 3 mujeres hermosas, las 3, cada una en su particularidad, en la cual son profesoras e investigadoras en el campo del trabajo social. Las 3 son trabajadoras sociales, trabajan en 3 universidades públicas de nuestro país distintos, la Universidad Nacional del Rosario, la Universidad Nacional de La Plata y la UNER, y cada una desde su trayectoria y desde su especificidad nos van a proponer reflexiones acerca de cómo desgranar aspectos que hacen a esto que es tan complicado, tan necesario, tan, digamos, tan complejo como es la relación entre la posformación y el campo profesional. Y qué dilemas transitamos ahí entre medio
y qué cosas nos vamos encontrando y encontrar. Va a comenzar este trío, Rosana Pierusini, que no la veo, pero bueno, estará en... Rosana. Pero estoy. Bueno, ahí está. Rosana Pierusini, egresada de nuestra maestría, egresada de nuestra facultad, trabajadora social. En este campo ella viene como representantes de FAWAD, que es el otro diálogo más interesante, que es el colectivo en el cual se va pensando y se fue, bueno, también acá hay grandes hacedoras, ¿no?, de esa federación, en la cual se piensa y se demanda a la universidad y a los campos profesionales cómo se sigue constituyendo y madurando esta profesión, ¿no? Bueno, ella trabaja temas de la historia y los fundamentos del trabajo social, pero es, digamos, una gran militante en este campo. Bueno, Rosana, vamos con vos. Bueno, en principio un agradecimiento y un orgullo. Nada, me provoca mucho estar con tantas colegas y compañeras del campo docente, han sido mis maestras, mis formadoras de grado y de posgrado, y tan cercanas en este hacer de las FAWAD. Así que son muchas acá presentes y cada una me genera algo en particular. Que es agradecimiento básicamente. Y por otro lado, bueno, les quiero mencionar que voy a leer mi exposición para seguir un tratamiento ordenado del tema que queremos presentar, y antes que nada las felicitaciones a la maestría de trabajo social en estos 20 años, a la cual agradecemos la convocatoria desde la FAWAD, por la que estoy hoy acá, y felicitar esta maestría que también tuvo como protagonista, como decía recién Rosario, creada a instancias y protagonistas de una de las compañeras históricas de nuestra federación, que sí sabe de estas apuestas colectivas y hoy no puede estar acá presente, que es Susana Casaniga, y no casualmente también señalamos que también el resto de posgrados, maestrías y doctorados han tenido y tienen como protagonistas a colegas cuya trayectoria biográfica da cuenta de la participación también en la FAWAD, como Alicia acá presente. Así que estas cuestiones no casuales, ¿no? También quiero señalar, en este momento se nos hace presente la ausencia y el dolor por la reciente pérdida de nuestra compañera Claudia Lugano, que nos acompañó en la comisión directiva y sumó sus aportes con su fuerza y su alegría, que han quedado con nosotras y nosotros. A su vez, en esta presentación no hago más que ordenar algunas ideas que son parte de los debates colectivos, a los cuales solo le pongo voz y palabras que ya circulan. Por otro lado, bueno, la propuesta de este panel que tomamos y nos interpela para pensar la posformación desde un espacio que solemos formular casi en términos de mandato, las apuestas colectivas de las organizaciones en trabajo social. En este panel centrada en los posgrados. Agenda que demanda ser pensada y reactualizada, por momentos nos aparece como difusa según cómo se mire, ¿sí? Pensar las organizaciones colectivas y la formación de posgrado nos invita a circular alrededor de ciertos interrogantes, que serían, ¿cuál sería este vínculo entre organizaciones colectivas y los posgrados en trabajo social? ¿Cuál es la agenda de preocupaciones que nuclean a los posgrados? ¿Y qué parte de esa agenda las organizaciones colectivas de formación en trabajo social debieran ir tomando? ¿Podemos pensarlas como algo separado o en relaciones activas, vinculadas y vinculantes
ya que actores, actoras e instituciones transitan en mismos espacios. Aún así, advierto que el nudo de articulación, lo que está en juego, es la producción de conocimientos en trabajo social y la consolidación y jerarquización de trabajo social como disciplina de las ciencias sociales. Es innegable que los estudios de posgrado fortalecen la producción de conocimientos en trabajo social, que no es lo mismo para los y las trabajadoras sociales contar con producción científica en clave disciplinar, que recoja las preocupaciones e interrogantes que el mismo campo produce, sin por esto hacer una alegoría a cuestiones cerradas en términos disciplinares, cuando sabemos el valor de las instancias que se proponen interdisciplinares, transdisciplinares, y las críticas a ciertas demarcaciones que funcionan como saberes en compartimentos estancos. Bien, en torno a eso voy a plantear algunas cuestiones acerca del rol o el lugar de las organizaciones colectivas en trabajo social, fundamentalmente, digamos, centrada en el de las FAUAS, como aspectos conocidos pero necesarios de retomar, en el qué y el para qué de las organizaciones colectivas, pensando también en que compartimos en este espacio con colegas de diferentes trayectorias y demás. Sabido es que nuestro colectivo profesional se ha caracterizado por un dinamismo, lo cual constituye una gran fortaleza del campo profesional, que con momentos más productivos y otros de retraimiento, muchos de estos en sintonía con los avatares de la democracia en nuestro país y la influencia de proyectos neoliberales en la región, ha ido planteando avances importantes en la consolidación del campo disciplinar. Esta consolidación y jerarquización de la disciplina de trabajo social es indisociada de la capacidad del mismo colectivo de construir estrategias políticas de acción que nos atañen a todas y todos y condensan en organizaciones que nos permiten dirimir las líneas de acción y los proyectos político-académicos en forma colectiva y organizada. Por lo tanto, configuran una herramienta política. La FAUAT tiene, recuperando principios de sus estatutos, tiene como objetivos principales el nucleamiento, promoción y coordinación de las unidades académicas, intensificando las relaciones entre ellas para lograr el mejoramiento y articulación en la formación de grado, posgrado, investigación y los servicios de extensión. También podemos afirmar que desde que se organiza como tal a partir de la vuelta a la democracia en 1987, gran parte de la agenda es tomada por la formación de grado. Esto sigue siendo constitutivo de nuestra tarea y organiza ejes de política institucional en torno a la reforma de planes de estudio, la disputa por la consolidación del ámbito universitario para nuestra formación, que desde 2015 incorpora la implementación de la Ley Federal de Ejercicio Profesional, los debates y cómo desde el campo académico acompañamos la implementación de esta ley, los debates en relación a los programas de posgraduación y la apuesta por la consolidación de prácticas de investigación y de extensión. Por lo que cada espacio que compartimos en relación a esta organización nacional y sus regiones, se vuelve un espacio de debate e intercambio en términos de construcción de una agenda que da cuenta de la pluralidad política en la que se dirime la construcción de proyectos académicos de formación en trabajo social. Así, nos preguntamos en un siguiente momento de esta exposición, plantear algunos términos respecto de las demandas e inscripciones de los posgrados en nuestro país, planteando unas breves referencias, para luego escribir algunos interrogantes. Como señalan en un artículo que publican este año, justamente en la revista Escenario, Bárbara García Godoy y Silvina Cuella, es en estos debates en torno a las perspectivas epistemológicas, teóricas y políticas respecto de lo social, en relación a proyectos político-académicos que se expresan a través de la enseñanza, la investigación y la extensión,
y la divulgación de conocimientos científicos y sus coherencias éticas, que se ubica la relación que pensamos respecto del posgrado, ya que son estos los estudios de posgrados que nos permiten consolidar nuestro cuerpo teórico y la formación de lo que llamamos la formación de una masa crítica. Y en ese sentido, reconociendo el valor que implica para una disciplina contar con esta masa crítica, podemos afirmar que las organizaciones profesionales de nuestra región han jugado desde sus inicios hasta nuestros días un papel estratégico en la puesta en agenda del Estado en la formación de trabajo social, la producción de conocimientos, participando del reconocimiento de nuestra disciplina en el campo de las ciencias sociales, en clave de las apuestas y disputas por un pensamiento crítico y emancipador. Esa es una de las claves que se recogen desde las organizaciones colectivas de trabajo social. En Argentina, y retomando algunas de las palabras que señaló Susana Casaniga en jornadas de investigación en 2017, los 90 configuran un momento paradojal, ya que se expanden dos espacios escasamente explorados por trabajo social, sostiene ella, hasta el momento: la investigación y los estudios de posgrado. Se produce así ese fenómeno paradojal, ya que mientras se promueve el desmonte de las políticas de protección social y se profundiza la desigualdad social, ingresamos a la disputa pública por un estatus diferente, haciendo uso, con mayor o menor criticidad, de los propios dispositivos de las políticas que, por otro lado, como universitarios en general, impugnamos. Ese contexto, a su vez, recupero desde el texto que mencioné anteriormente de Bárbara García Godoy y Silvina Cuella, que va a ser tan contradictorio, en el mismo sentido que se expande la producción de conocimiento, también va a adquirir un lugar estratégico en relación al mercado, apareciendo diferencias también respecto del modo en que se va a concebir al conocimiento y a la cualificación profesional, por dónde va a pasar esa valoración. En este sentido, se advierte sobre el impacto de los proyectos neoconservadores en la configuración de un modelo de educación superior conectado con la lógica de mercado, que requiere de un claro perfil tecnocrático. Es allí que proponemos algunos interrogantes acerca de esta formación de posgrado y la producción de conocimientos, sin poder, con las disculpas del caso, sin poder profundizar demasiado, acorde a los tiempos que requiere este panel, ¿no? Y dar cuenta de todos los aspectos que vinculan el grado y el posgrado y las agendas y demandas que a partir de estos se pudieran pensar, articular desde las FAWAD. Podemos señalar al menos algunos interrogantes. El desarrollo de los posgrados en Argentina fue un núcleo de debate intenso en los 90, así como señalamos su expansión también en los espacios colectivos, y que no en la FAWAD. Nos encontramos con posiciones distintas, resistidas, contradictorias, disputando. Ahora se trata de un camino consolidado en gran parte, con nuevas interpelaciones, en cómo se sigue, retomando el qué y el para qué en esa posible articulación, preguntas, estrategias políticas. Nos surgen allí dos aspectos para estar pensando, dos aspectos a tener en cuenta. Uno de los nudos y preocupaciones que nos interesa señalar, que aparece como incomodidad, es en la relación no suficientemente lograda o tal vez no conformes como colectivo profesional, ya que aparecen sus críticas respecto a estos planteos que vamos encontrando en la circulación de los debates, respecto a esa articulación entre los posgrados y el grado. ¿De qué manera circula ese conocimiento? Esa masa crítica que nos ofrece
y argumentó la posibilidad de su desarrollo, ¿sí? Nos preguntamos cuánto y de qué manera circula la producción de conocimientos producto de estos posgrados y qué estaríamos pudiendo ver allí como estrategias posibles de creación de caminos que permitan estas articulaciones. Este nudo de preocupación para pensar formas de circulación, de encuentro, de esa gran cantidad de producción en trabajo social. ¿Qué lugar tendrán o podremos darle a partir de este momento tan crucial donde la comunicación virtual ha ganado espacio, al uso de plataformas, medios y el tratamiento de la información en esta nueva era digital y que Matus mencionó en su exposición como aportes a tener en cuenta para el enfrentamiento de la desigualdad social? Y en ese qué y para qué que nos preguntamos, encontramos el sentido en una agenda de la FAWAD que incorpore y se proponga avanzar respecto de propuestas en estas vinculaciones, teniendo en cuenta la heterogeneidad de instituciones y experiencias. Y un segundo punto que consideramos también para pensar, retomando algunas ideas que fueron propuestas anteriormente, ¿sí?, es qué producción de conocimientos estamos queriendo estimular. Que pone la atención en el tipo de lógica que se ha instaurado en nuestro sistema científico-tecnológico, señalando ya algunas cosas en la misma exposición anteriormente, ya que si consideramos que a partir del recorrido, trabajo social se ha consolidado en el campo de la producción de conocimientos, también es cierto que se realice y produce en prácticas sociales que tienden a la competencia y al individualismo, más propias de una lógica mercantilizada y neoliberal, lógicas que fomentan dichos valores. Entonces, en algunos de estos espacios hablamos de emancipación, pero nuestros contextos de producción nos compelen y constriñen a lógicas individualizantes y convengamos que no hay emancipación posible sin proyectos colectivos. Por eso allí se hace presente la necesidad de que en nuestros espacios colectivos volvamos a preguntarnos el qué y el para qué de la producción de conocimientos y bajo qué lógica, delineando estrategias que permitan abordar la tensión que se nos presenta en torno a cómo estimular una formación de posgrado que permita consolidar y profundizar nuestro aporte disciplinar a las ciencias sociales. Y además posibilitar no quedar atrapados en esa lógica que se distancia con un proyecto político-académico emancipador. Parte de estas respuestas las encontramos en algunos aspectos que no voy a profundizar en este momento, en las apuestas a las redes de posgrados, redes de maestría, de trabajo social, doctorados, redes de posgrados en políticas sociales, y las apuestas a la relación con CODESOC por parte de la FAWAD, en cuyo impulso de las decanas y decanos de trabajo social, en tanto espacios colectivos, en los cuales podemos impulsar estas discusiones y posibles estrategias de enfrentamiento, constituyendo en sí mismas herramientas políticas en el sentido que lo venimos planteando. Nos queda el desafío de ampliar y profundizar esta agenda. Cierro con unas palabras de Susana, que plantea en esa exposición de 2007 que mencioné más adelante. Una investigación debiera abrir un campo de visibilidades, allí donde la naturalización se ha impuesto, allí donde los conceptos clausurados siguen predicando sobre lo mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosana. Acá la gente aplaude y saluda. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a continuar con María Pilar Fuentes. Bienvenida, Pilar, que es licenciada y magíster en Trabajo Social, que
es titular de Trabajo Social 4 en la Licenciatura de Trabajo Social en la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente dirige proyectos de investigación en la universidad y en la UNPAS, ¿no? En la Universidad de José C. Paz. Sus temas centrales de trabajo refieren a la intervención profesional en el campo de la niñez y los debates respecto de la cuestión metodológica y la formación disciplinar en trabajo social. Bueno, bienvenida Pilar, te escuchamos. Gracias, Rosario. Había empezado a hablar sin poner micrófono. Había mandado una presentación que no sé si las compañeras de la maestría la pueden proyectar, si no, vamos adelante sin presentación. Sí, ahí la estoy presentando. Dale. Trato de apoyarme ahí para acompañar, también como dijo Ro, voy a ir leyendo como para hacer lo más ordenada posible y tratar de cumplir con el tiempo. Bueno, en primer lugar, por supuesto, agradecer enormemente a la maestría, no solo la invitación, sino la organización del seminario en estas condiciones tan adversas, que después, bueno, les vamos encontrando mucha vitalidad, pero que originalmente se nos presentan hostiles. Por supuesto, sentir un gran reconocimiento en que cuando Susana no puede estar en este espacio, con Karina piden mi nombre, me parece un exceso de confianza, pero que se los agradezco mucho. Bueno, yo ahí sobre el rincón de la presentación hago una referencia a que hoy hace 14 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López y que, bueno, es una causa respecto de la cual nuestro colectivo siempre estuvo fuertemente implicado, así que siendo el día ese, el día que coincide, lo dejo señalado. Bueno, si quieren pasamos para la primera diapositiva, entonces yo coloco ahí la idea del aniversario, ¿no? Porque en estos días que vinimos recuperando los 20 años en coincidencia con el inicio del seminario internacional, sobrevoló muchas veces estas dos líneas de la canción Volver. Así que un poco me interpeló, quiero dejar también ahí esa idea, esa imagen que me gustó para la apertura y solo me gustó y que pertenece a la página Un Museo Virtual, que es una iniciativa de artistas que nos permiten bajar sus imágenes nos permiten bajar sus imágenes y piden como colaboración una donación a un comedor de la Villa 31 con el que en mi vida profesional trabajé muy cercanamente. Así que los invito a visitar un museo virtual y a bajar sus salvapantallas. Bueno, decía que encontrarnos a 20 años del inicio de la maestría evoca inevitablemente el tango Volver, y esto sucede en un mundo en que sentimos brutalmente en los cuerpos que es soplo la vida, y que como señala Judith Butler, hay cuerpos que importan y otros que no. Entonces nos preguntamos si 20 años no es nada. Algo de esto me gustaría pensar y decir que es mucho y es nada a la misma vez. Hay mucho de acumulación, como se vino diciendo en sesiones previas, abrir nuestros posgrados disciplinares entre mediados y finales de la década de los 90, no solo fue una valentía inmensa, sino también una lucidez estratégica de nuestras maestras. Por supuesto que todos sabemos quiénes son nuestras maestras, o todas sabemos quiénes son nuestras maestras, pero claramente hay muchas Susanas, hay una Margarita, hay varias Cármenes, y de ellas estoy hablando. Entonces decía que es de una lucidez estratégica porque se conformó como un punto de inflexión de otros casi 20 años anteriores, los de la reconstrucción post-dictadura de nuestra profesión. En eso diría que 20 años no es nada, porque son casi 40 de construcción.
¿Por qué digo que se trató de una acción de lucidez estratégica? Porque disputaron en el marco del fin de las ideologías, entre comillas, de cuestionamiento a los fundamentos y la entronización del pragmatismo neoliberal, nos recordaba Carla, mandada a lavar de platos del ministro Cavallo, la creación de maestrías que fueran académicas y disciplinares. Y claro que no se trataba de una acción ni endogámica, ni intimista, ni academicista, sino de una definición político-académica tendiente a fortalecer al trabajo social como campo, como conjunto de prácticas que operan cotidianamente en la conflictividad social, pero también son prácticas de nominación, de cuestionamiento y de conceptualización de esa conflictividad. Esas decisiones de ayer posibilitan que hoy nos encontremos en otra condición, con una producción bibliográfica que es extensa e intensa, profusa y profunda, individual y colectiva, que era inimaginable en esos años. Entonces se revela cómo la posgraduación es una usina de problematizaciones y de elaboraciones conceptuales, porque el impacto no es nunca solo sobre las y los que las transitamos, aunque también es significativo, ¿no? Sino sobre el conjunto del campo profesional y de sus prácticas. Y por ello lo es también en las instituciones universitarias, en las instituciones efectoras de la política social, en nuestros compañeros y por supuesto en nuestros vínculos con los sujetos que trabajamos. En ellos mismos también opera estas problematizaciones del posgrado. En segundo lugar, y podemos pasar para la diapositiva siguiente, me propuse no hablar demasiado de la crisis, un poco esto intercambiamos en la presentación anterior, pero resulta que en estos días una colega que es artista también, que se llama Edith, pero que su seudónimo es Rayo Verde, mandó una foto de esta naranja en este estado y puso que era una metáfora del mundo. Y la verdad es que me resultó súper inspiradora por un montón de cosas, ¿no? Porque lo más podrido está arriba y lo más sano abajo, y eso podría tener muchas alegorías, ¿no? De norte y sur, podría tener alegorías de la alta y la baja sociedad, etcétera. Entonces decidí tomar 2 o 3 cosas breves respecto de la crisis. El planteo respecto de los desafíos de la posformación de profesionales no puede hacerse sino en relación con las condiciones contextuales y por supuesto con los elementos que configuran sus prácticas, en especial mirando las dinámicas estatales, las políticas sociales y los movimientos sociales. Pensaba que en reuniones de este tipo, eventos de debate profesional, la referencia a la crisis es omnipresente. O sea, es muy probable que muchos títulos digan la crisis, las convocatorias han tenido esta referencia, pero como dice Castoriadis, o mejor dicho, lo dijo hace 31 años, hay una crisis hecha y derecha de la sociedad contemporánea. Él dice una crisis del proceso civilizatorio. Si bien no quiero extenderme en el tratamiento de la crisis, es ineludible en estos días marcar cierta precisión respecto de que asistimos a una crisis que es vertiginosa y a la misma vez estable, que es global y que al mismo tiempo tiene expresiones particulares bien diferenciadas. Como señala Franco Bifo Berardi, la pandemia, el virus, no es la causa, sino que es un catalizador. Es una instancia de precipitación de los procesos catastróficos en desarrollo, entre los cuales la crisis la cuestión ambiental y el empobrecimiento de los sistemas de cuidado de la vida, en especial de los sanitarios, pueden visualizarse como unas expresiones claves. Aparece, sin embargo, en el contexto de resistencias múltiples al neoliberalismo. Él recordaba desde el septiembre chileno hasta acá la cantidad de movimientos que ha habido en una conferencia reciente, y que la mayor parte de ellos tienen que ver con jóvenes que dicen que así puede vivir más. Me gustaría también retomar algo de Diego Sturval, cuando él introduce la idea de que la pérdida de consistencia, hay una pérdida de consistencia que llamamos crisis, pero que sin embargo hay situaciones que obligan a pensarlo todo de nuevo. Y él lo resitúa
en 2001, y apelando a esas reflexiones, a mí hay una cuestión que me gustaría recuperar. La idea de derrumbe y de desfondamiento, con la cual suele asociarse a las crisis de envergadura, como esta a la que asistimos, se coloca en una descripción desde el exterior, desde el punto de vista de una normalidad perdida. Omite lo que la crisis elabora, el engendramiento de estrategias capaces de extraer vitalidad en un medio árido o casi mortífero. Y agrega que en la crisis el capital aprende a responder por medio del combate de la neutralización y de la apropiación a las críticas, las luchas que se enfrentan al modo de acumulación en determinado momento. Las crisis aparecen como motores de un reformismo del capital, momentos de incorporación de la crítica de los descontentos frente al nuevo diseño empresarial. En esas condiciones la crisis pierde su potencial epistémico y político, y es recuperada, al menos parcialmente, para relegitimar al capital. Se despoja así de su potencial cuestionador y pasa a ser tratada o utilizada como una amenaza disciplinadora. En este punto quiero dejar esto demarcado como base para pensar después los desafíos, es decir, colocar los riesgos de naturalizar la idea, por ejemplo, de nueva normalidad. La apelación a adaptarnos tiene simultánea y contradictoriamente dos polos. Por un lado, la sabiduría de reconocer la situación y operar activamente, como esto que estamos haciendo de reunirnos acá, pero por otro lado, un polo de sumisión frente a situaciones que se muestran inmodificables aunque no lo sean. El neoliberalismo, también dice Sturback, tiene un desarrollo micropolítico muy importante. Ofrece un modelo empresarial, rentístico y económico que coloniza las maneras de sentir y de calcular, además de las tácticas de vida, en la medida que moldea actitudes mínimas, que envenena las formas de reconocimiento del mundo. El neoliberalismo es una micropolítica muy difícil de problematizar, de derrotar, si no se lo enfrenta no solo en el ámbito macropolítico, sino también en el micropolítico. Es en la micropolítica en que los trabajadores sociales operamos cotidianamente. Entonces pasamos, sí, a la pregunta, a la interpelación respecto de la posformación. Puede ser la próxima diapositiva, y entonces, como nos ayuda a sonreír un poco Tute, decimos que lo importante es no perder la calma, y el señor está caminando por el techo, o no sabemos. Planteamos que el acumulado de nuestro campo y la condición disruptiva de esta crisis, y nos encontramos con una demanda de inscripción a las maestrías, a la de la UNER y a la de La Plata, por lo menos muy significativa. Nos están inscribiendo mucho para anotarse a la maestría. Incluso están cursando asignaturas ahora. Entonces, sin hacer ninguna conexión lineal, es interesante reconocer como tendencia que hay una apelación a la formación en momentos de crisis. Entonces, a nosotros nos reabre la pregunta, ¿qué debe ofrecer la posformación? ¿Cómo capturar, podemos seguir en la próxima, perdón, cómo capturar esa potencia de la crisis de la que hablábamos y afirmarnos en una creación desfuncionalizada, indisciplinada? Me gustaba mucho de esto que estaba trabajado por Teresa hace 2 días. En función de esto, y apenas como algunos tópicos que no son únicos ni completos, digo cosas que me parece que no pueden faltar, que tienen que estar, que tenemos que poder construir en el ámbito de la posgraduación. Por un lado, un análisis situado y actualizado respecto del sentido social de la profesión. Ya habiendo debatido y comprendido que el trabajo social participa en el proceso de reproducción social, creando condiciones tanto para la consolidación como para el cuestionamiento de cualquier formación económica social, se hace necesario una lectura rigurosa, detallada, minuciosa y no dogmática de las condiciones actuales de esa reproducción y por lo tanto de cómo ahí se inserta el trabajo social de manera específica. Complementado con la idea anterior, ¿cuál es el lugar del trabajo social en la fase actual del capitalismo? ¿Qué implicancias tiene en nuestra profesión, en el ejercicio, en la formación, en la investigación,
la hegemonía del pensamiento único. La potencia actual del capitalismo se apoya no solo en sus condiciones materiales, sino en su capacidad de afirmarse como única opción. Los primeros días de la pandemia parecía como mucho ruido, rápidamente vemos cómo el capital tiene esa capacidad de ir fagocitando, yo creo que no definitivamente, pero de ir fagocitando las alternativas de cuestionamiento. Por otro lado, me parece otro puntito que debemos asumir ay, perdón, me había equivocado de hoja y estaba diciendo unos últimos. Una revisión crítica. Ay, esperen porque hice lío con las hojas. Está bien. Me salté algo, ahí voy. El reconocimiento, no necesitábamos pasar, yo necesitaba ordenar mis hojas, perdón, ya volví y porque pasé de largo. Una programática que nos permita asumir incansablemente el debate respecto de la tensión sujeto-estructura, cómo se procesa en cada momento histórico. Si bien esta tensión sujeto-estructura es constitutiva de la vida social, ya está largamente estudiada, las transformaciones actuales de las condiciones de la estructura y del ser sujeto-sujeta en la misma obligan a una mirada actualizada. Otro elemento, el reconocimiento de lo social en su complejidad, la necesidad de contar con categorías analíticas que permitan capturarla en vez de procurar simplificarla, categorizarla y estandarizarla. Las implicancias para desplegar políticas públicas e intervenciones que las contemplen. En esto las pandemias nos muestran los problemas de los abordajes de tipo biologicistas, economicistas. En este punto se hace necesario asumir, frente a las perspectivas binarias y racionalistas, la incorporación, como decían en estos días, de múltiples interseccionalidades que constituyen a las situaciones y a los sujetos. Por otro lado, una revisión permanente de los procesos de conformación histórica del campo disciplinar y su desarrollo, de los modos en los que la profesión se resignifica a la luz de nuevas investigaciones, producto de una visión crítica de investigaciones existentes o del trabajo con nuevas fuentes, dicho de otro modo, un esfuerzo permanente por el devenir de la profesión, en diálogo con los procesos sociohistóricos más amplios. Complementariamente, una revisión crítica de las formulaciones lógicas que se fueron construyendo, los diálogos y confrontaciones que se producen con otros campos profesionales, las resistencias, las rebeldías y respuestas colectivas a los diferentes contextos de realización de la profesión. Conformarse en un espacio de habilitación y fortalecimiento sobre las particularidades del desarrollo profesional en ámbitos clásicos y también en ámbitos instituyentes. Las mesas de estos días son como un bálsamo, un perfume renovado, porque la verdad que todos los proyectos de tesis de los compañeros son esto, un espacio de habilitación y de fortalecimiento de particularidades del ejercicio profesional. Por otro lado, también en la posgraduación deberíamos disputar cómo impulsar investigaciones que posibiliten poner voz a los movimientos desde abajo, capturando y visibilizando instituyentes, que en especial los sectores más subalternizados vienen instalando como potencial vital. Aquello que Sueli Rolnik dice de una manera tan compleja pero tan bella, colonizar nuestra subjetividad. Recuperar las prácticas de transgresión de las que hablaba Teresa el miércoles. También los posgrados tenemos que poder acompañar a reivindicar y conservarlas, a veces en la condición de transgresión, y otras veces, como decía ayer Ana Arias, ayudarlas a que esa transgresión comience a institucionalizarse en un proceso que, a pesar de tener riesgos de burocratizarse y de ser transgredidas, sea un instituyente en la posibilidad de generar prácticas con más y mejores derechos. Todo lo que planteaba ayer Ana en relación a la burocracia necesaria, a mí me parece que hace un buen contrapunto y complementariedad con la idea de transgresión que traía Teresa el lunes, porque transgredir es muchas veces el punto de partida para instituir. Conjuntamente, y en términos más pragmáticos, si se quiere, valoraría lo mismo que decía Rosana recién, de manera sustancial el diálogo y el intercambio con las expresiones de formación de posgrado
en el país, en la región y en el mundo. Desde la lectura de materiales, pero también con estadías, pensaba, y con intercambios de mediano plazo que nos permitan capturar lógicas de esa producción teórica en contextos específicos. Por eso insisto, y ahí sí ya pasamos para las dos últimas, para la próxima Filmina, insisto en que los posgrados tienen que ofrecernos a un debate atrevido, que introduzca preguntas que aún no nos hicimos, que nos habilite a salirnos de estándares habilitados académica y políticamente, un poco lo que decía Roxana recién, de estas condiciones de producción tan complejas. En fin, el aporte ineludible de la formación de trabajo social en posgrado es la posibilidad de ensanchar los márgenes de autonomía de la profesión, que son también márgenes de autonomía para las instituciones, las y los sujetos con los que hacemos las prácticas y para la sociedad misma. Porque como señala Castoriadis, la autonomía tal como la hemos definido, conduce directamente al problema político-social. No se puede querer autonomía sin quererla para todos, y que su realización no puede concebirse más que como una empresa colectiva. Por eso, para cerrar, yo tomé como dos frases y dos o tres, y dos videos que desde el año pasado me vienen impactando mucho y que me parece que aportan a pensar esta potencia. Uno es el video, está ahí todavía, perdón, es esta frase de Diego Sturbalg, todavía en la anterior, pero no importa, una frase de Diego Sturbalg en un diálogo con Tamara Tenenbaum, a propósito de ambos libros, el libro El fin del amor de Tamara Tenenbaum y la ofensiva sensible de Diego Sturbalg, hicieron un diario. Yo dejo ahí en la presentación el enlace a YouTube para que se pueda ver quien quiera. Y él ahí dice que si nosotros necesitamos que algo de nuestras vidas vaya por carriles no prefigurados, tenemos que inventar los lenguajes, las estrategias y las alianzas para hacerlo. Y ahí necesitamos hacer política. Y finalmente, y ahí sí, con la última placa, como los feminismos vienen marcando mucho de este camino, de lo que estoy pensando, recupero dos afirmaciones de este libro que es muy bello también, y que está la presentación también en YouTube, esa presentación que hizo Dora Barrán con Lucy Caballero junto con Verónica Gago. El libro es de Verónica Gago y se llama La potencia feminista, donde dice que la potencia es la capacidad deseante. El deseo no es contrario a lo posible, sino que es la fuerza que empuja lo que es percibido colectivamente y en cada cuerpo como posible. Por eso dice que llama al libro La potencia feminista como una metáfora, como un manifiesto de una potencia indeterminada, que se expresa como el deseo de cambiarlo todo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pilar, con esta invitación tan interesante que nos hiciste en tu recorrido, como para ir pudiéndolo recuperar en el final, ¿no? Ahora vamos a pasar con Alicia González Aivene. A ver dónde la encuentro. Bueno, acá está Alicia. Bueno, Alicia la conocen todos, es profesora de la casa, es licenciada en Trabajo Social y psicóloga por la Universidad Nacional de Rosario, es investigadora, bueno, pertenece a los programas de incentivos, es doctora en psicología y tiene un postdoctorado en filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, y es directora del doctorado en Trabajo Social y del Centro de Investigaciones en Campo de Intervención del Trabajo Social en la Universidad Nacional de Rosario. Trabaja cuestiones referidas a las políticas de infancia y adolescencia. Bueno, bienvenida Alicia, te dejamos ahora tu tiempo. Quería decirles primero disculparme por mi voz porque tengo un problema de disfonía espasmódica, a pesar de lo cual me siguen convocando para estos eventos,
Así que con esta voz quebrada enfrentaré al público. Yo también tengo la ponencia acá, no solo esta, sino otras que hay algunas cosas que me gustaría recuperar, pero prefiero no leer, ir tomando algunas cosas e ir comentándolas, como es un poco mi costumbre. Pero Karina, tenerla la tengo, está para mandarla. Primero quiero felicitar el cumpleaños, el 20º cumpleaños de la maestría. La maestría que, junto con la de la Universidad de La Plata, nos abrió tanto camino a los que vinimos después. El doctorado que dirijo, por ejemplo. Y, ¿qué voy a decir de Susana Casaniga? Que ustedes no sepan que yo pueda decir. A ella, a Susana Budal, a Coti, a tanta gente que trabajó y trabaja para brindar a ese nutrido grupo de colegas que cada cohorte se presentan ante la primera de sus docentes, que soy yo, que les doy hace 4 cohortes la epistemología y pobres, salen un poco complicados, pero después, como dicen ellos, se les acomoda. Entonces, hoy, en general, yo es la 4ª vez que estoy en las mesas de estos eventos. Siempre he trabajado, obviamente, cuestiones atinentes a la producción teórica, al campo de la investigación, al trabajo social y este desafío de la investigación. Hoy quiero, como ya les adelanté a mis colegas cuando nos juntamos hace unos días, hoy quiero mostrar la relación problemática, pregunto, entre investigación e intervención, que es la que hace bastante tiempo nos viene preocupando y sobre la cual todavía no hemos podido ponerle el nudo, el moño final. Alguna cosa de esa ha dicho Rosana cuando habló de la necesidad de la FAWA, de pensar no solamente en el grado, sino más profundamente el posgrado. También Pilar lo dijo cuando habló de la articulación necesaria entre estos dos espacios. Yo no voy a hablar del grado. Yo estoy jubilada hace 2 años y algo del grado. Nadie creía que yo me fuera a ir y me fui. Dejé el camino para la gente más joven, que era la misma gente que se había formado conmigo y que ya era tiempo que asumieran un protagonismo y una voz propia. Entonces, me quedé por el momento con el posgrado, con el doctorado, con las clases de la maestría, en la Argentina y en otros lugares, ahora solo en Rosario y de modo virtual, pero quería trabajar esto. Esta cuestión, que yo tengo algunos, mi interés es provocar discusiones y reflexiones en torno a la relación epistémica de la disciplina, en tanto incluida en ese amplio abanico de las ciencias sociales, pero, por otro lado, para hacer aún más pública la relación con la o las intervenciones, en esta relación siempre problemática, siempre tensional, aunque sumamente productiva. En este sentido, yo planteo algunas preguntas que esta tensión nos genera. Por ejemplo, nuestra producción de conocimiento está íntimamente ligada a los objetos de intervención que nos presentan las organizaciones de políticas sociales en las que
nosotros trabajamos profesionalmente. Yo trabajé 25 años en una unidad de organización de infancia y adolescencia en la provincia de Santa Fe. Así que de eso sé algo para decir. Entonces, nosotros fuimos a través del tiempo, en encuentros, lecturas, reflexiones, etcétera, consolidando un espacio académico que venía a complementar el alto perfil formativo de posgrado de las dos maestrías originarias, la de la UNER y la de La Plata. El doctorado en trabajo social, que venía siendo organizado previamente, pero que abrió su primer cursado. Nosotros no tenemos cortes, y yo me resisto a decir cursada, en el 2004. O sea que ya tenemos 15 años cumplidos y cerca de 30 doctores y doctoras que han egresado de nuestros claustros y muchos más que están por salir ahora. Entonces, pero también en ese sentido, en el sentido de pensar, digo, ¿qué quiero decir en este sentido? Nosotros hemos podido relevar que los planes de trabajo iniciales del doctorado en trabajo social, que es condición indispensable para solicitar la admisión, así como la UNER tienen que presentar un pequeño escrito sobre su espacio profesional o su campo de interés, el 100% de estos planes de trabajo eran emergentes de las experiencias de las propias intervenciones de nuestros colegas, que habían podido realizar esta mediación, este trasvasamiento, este pasar de este objeto empírico de la intervención, y cuidado, yo le llamo objeto empírico que no quiere decir que sea una pura cosa, esto quiero aclararlo, en este sentido lo pienso más como desde el psicoanálisis pensamos esta condición, pudieron traspasar este objeto empírico, digo, de la intervención para constituir a partir de un organizado trabajo de sistematización, y acá Tere, quiero aclarar que yo digo sistematización, o le llamamos sistematización a ese ordenamiento necesario que permite, digo porque en Chile hay un problema con esto y tenemos una discusión con Tere, tuvimos una discusión con Tere en ese sentido, es el ordenamiento necesario de la experiencia de intervención como para poder pasar a ese objeto teórico, esta vez conceptual. Y por lo tanto, la comisión, nosotros somos muy estrictos en la comisión académica de cuidar que este trasvasamiento, este paso, este pase sea hecho con la formalidad y la conceptualización necesaria, que no sea un proceso ni un proyecto de intervención, sino que sea realmente un tema y un objeto conceptual. Entonces, al mismo tiempo que nosotros veíamos esto, pero ya unos años más tarde, en el 2016, justamente a partir de esta necesidad, fuimos instalando en el seno del Instituto de Investigaciones de nuestra facultad un centro de investigación que se llama Centro de Investigación en Campos de Intervención del Trabajo Social, que por ahora también lo dirijo yo y que próximamente, igual que el doctorado, pasará a manos de
de nuestros colegas más jóvenes. Entonces, este espacio que nosotros sostuvimos y sostenemos es novedoso en términos institucionales, novedoso en nuestra universidad, porque fuimos el primer centro creado por trabajadores sociales a efectos de organizar, provocar y potenciar las investigaciones en torno a la intervención y sus expresiones en las políticas sociales, que es lo que a nosotros nos preocupa. Hace 2 semanas yo estuve también por este sistema en una conferencia del INFEIE, que es el Centro de Infancia y Adolescencia, y yo les decía de qué modo, tomando algunos elementos que trabajó nuestro muy querido y nunca demasiado llorado Eduardo Bustelo, cuando decía que justamente si hay una expresión específica de la biopolítica, estas son las políticas sociales. Él hablaba específicamente de las de infancia y adolescencia. Pero bueno, podemos hacerla extensiva a las otras en las que nosotros nos ocupamos. Entonces, ¿por qué nos interesó generar este centro? Por 2 motivos fundamentales. Por un lado, para poder articular la relación entre intervención e investigación. Este centro está conformado por docentes de nuestra facultad, pero también por profesionales que no son docentes, pero que ejercen en el ámbito institucional de las políticas sociales. Y también nosotros estamos trabajando en un interjuego de saberes y poderes con otros espacios de nuestra facultad, con los que nos hemos dado siempre una lucha que siempre resignábamos, aunque no sin lucha, esto quería decirlo también, con relaciones internacionales, ciencia política y comunicación social, que son las otras 3 carreras. De todos modos, el centro nos habilitó no solamente discutir estos espacios, estas intersecciones con estos campos disciplinares, sino también discutir, encontrar y socializar con profesionales especializados de diversas temáticas, estudiantes y docentes de carreras de grado, equipos de investigación, investigadores nacionales e internacionales, como también llevar adelante publicaciones y socializaciones de la producción escrita. Esto para hablar de la interseccionalidad y recordar que si bien no tenemos el desarrollo que planteó Tere en su presentación del miércoles, sí tenemos en la UNR, un repositorio hipermedial en el que todos y todas los investigadores e investigadoras debemos obligatoriamente subir nuestras producciones. Yo les quiero decir que nuestra facultad es un poco complicado porque no respetamos tanto esta obligación y sobre todo el trabajo social que deberíamos levantar, subir todo lo que hemos venido presentando en los últimos 5 años en distintos eventos, y nos cuesta mucho por algunas condiciones que el repositorio nos pide, que es una serie de requisitos y formas que hay que llenar y demás, y nosotros sabemos que a la fuerza nosotros estamos dando clases, ejerciendo profesionalmente, investigando y además ahora produciendo para el centro. Y ya que estamos, les largo un chivo. Salimos ya con un libro que incluye muchas de las producciones del centro, que lo publicamos digitalmente
como se usa ahora, por la editorial de la universidad. Entonces, vuelvo a nuestro tema. Pilar se sonríe, digo, estoy autorreferencial absoluta, pero digo, ustedes me conocen, esto es así. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos con el establecimiento y fortalecimiento de esta relación entre teoría y práctica, entre investigación e intervención? Ni más ni menos que aquello que nos decía el Polo Parisí, de consolidar una intervención fundada, que esto yo lo puse como ¿cómo se llama cuando no es una cita, sino una comunicación personal? Porque se lo escuchamos en Santiago de Chile en el 94, en un evento organizado por la Católica, al que, entre otros, yo estaba invitada con gente maravillosa que conocí en aquel momento, y nuestros colegas cordobeses, y etcétera. Y ahí él habló de la intervención fundada y la diferenció de la intervención indiscriminada, propuesta que después retoma Dere, para diferenciar lo que es una intervención bien argumentada desde lo teórico epistemológico y desde lo político ideológico, y para diferenciarse de una intervención indiscriminada, que es aquella que no justifica ni pretende justificación de su intervención. Yo siempre digo en estas mesas, y no dejo de recordar, cuando nosotros confiábamos en nuestros jóvenes graduados, y resultó que un día uno de ellos dijo, delante de los alumnos que eran sus pasantes, uy, yo desde que me recibí no toqué más un libro. Y yo siempre me pregunté, ¿cómo interviene este muchacho? Uy, ¿cómo interviene este colega? ¿Cómo hace para evadir esta cuestión que tiene que ver con que intervenga desde una posición, desde la opinión, desde, como decía Bachelard, que es el primer obstáculo a dejar de lado, desde una posición ideológica que siempre es una posición de clase, siempre es una posición clasista, a menos que sea reflexionada? Entonces, ¿cómo hace para no convocar a la población con la que trabajamos? Por suerte, los movimientos sociales, los que ahora están interviniendo, nuestros profesionales, tienen muy claro este asunto y de ningún modo, desde mi experiencia, de ningún modo van a permitir que nadie los convoque desde una perspectiva de clase que no sea la propia. Este modo de hacer que la gente haga lo que yo quiero, yo profesional. Esto debe ser interpelado, y es interpelado por la teoría, por el conocimiento, por la información. Yo no digo que todos los trabajadores sociales que intervengan deben investigar. Hay muchos que tienen una pulsión para la investigación, pero muchos otros no. Entonces, como discutíamos ya por los 90, esta pulsión por la investigación debe ser obligadamente planteada en la intervención. Yo digo que no, yo digo que, y lo pueden leer en mis textos, ese diagnóstico que se logra a partir de la utilización, como ya decía Carlos Urrutia, de la utilización, de la toma prestada que nosotros hacemos a la investigación social, nos permite conocer las situaciones singulares en las que nosotros nos involucramos en la intervención. Esto es investigación, no
pero puede sí sentar las bases para la consolidación de un objeto teórico, un objeto conceptual. Y por eso justamente a mí me parece tan interesante volver a decir estas cosas. Entonces, me gustaría contarles algo que dijo la doctora Elena Chili, la conocida antropóloga que trabaja mucho con nosotros, por lo menos conocida en nuestro ámbito. Ella dice que trabajo social debe permitirse un camino a la autocomprensión del propio campo. Debe permitir entender y conocer la tradición vinculada a un oficio que se genera alrededor de la intervención, que implica lógicas de acción social o lógicas de proceso de transformación. Pero de todos modos, ella dice que trabajo social, parece que esto ella hace referencia a los 90, cuando era docente de nuestra carrera. Parece que los trabajadores sociales desconocían los aportes que podían brindar, sigue diciendo, y caíamos en una desvalorización que de hecho implicaba un desdibujamiento de las complejidades que suponen las lógicas de los procesos de transformación, abriendo el camino, y acá lo toma Touraine en un texto de 1986, abriendo el camino a otras profesiones que hablan de intervención sociológica. Por eso, en Rosario, que no tenemos sociología, trabajo como carrera de grado, trabajo social está desplegándose cada vez más. Y por eso en Buenos Aires tenemos tantas dificultades, sobre todo en las evaluaciones de CONEAU, cuando somos evaluados en la comisión de sociología, porque ahí hay claramente una fricción, una lucha de poder entre una carrera construida a partir del hacer de la intervención en terreno, que ha podido consolidarse conceptual, investigativamente, y una carrera, sociología, que ha sido siempre un espacio de investigación y que hace mucho tiempo que intenta, disputándonos el espacio. Yo he trabajado con muchas sociólogas, por eso lo digo, sobre todo cuando estaba en el PROMIN, en el programa materno infantil, donde Graciela Cardarelli y etcétera, eran todas sociólogas con las que nos llevábamos muy bien, pero había una cuestión de disputa por el espacio disciplinar. Por eso yo creo que, quiero volver a algo que estaba por acá, yo creo que esto de pensar en términos de intersectorialidad, de esta intersección entre distintos campos disciplinares que permita de distintos proyectos de investigación, de distintos espacios de intervención, pero de manera articulada, aunque todavía no tiene un resultado tan didáctica y organizadamente presentado y promovido, sí está en camino de hacerlo, en la medida en que nosotros sepamos, podamos y aprovechemos el espacio que nos brinda el repositorio hipermedial, que es de la UNR, pero que es una ley que nos involucra a todas las universidades argentinas. Yo no sé cómo estoy de tiempo, pero, Rosana, pero me parece que ya estoy. Me gustaría tomar una cita para terminar y generar un poquito más de ruido. Una cita de Zizek,
que en el 2003, en el sublime objeto de la ideología, no se refiere a nosotros, pero de todos modos, tomémoslo igual. Él dice, toda la actividad del filántropo frenético, políticamente correcto, encaja en la fórmula. Sigamos todo el tiempo cambiando algo para que globalmente las cosas permanezcan igual. Hagamos todo lo posible para poder modificar las cosas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alicia, muchas gracias. Allá vamos a cambiar las cosas. Bueno, yo les invitaría, no sé si tenemos algunos varones por los que están acá, a que podamos incrementar a este recorrido tan interesante que han hecho las tres colegas, ¿no? En la que se pudo advertir claramente una clave política en cada una de las ponencias, ligadas a diferentes tipos de cosas, ¿no? Rosana nos planteaba esta cuestión tan interesante y tan para desplegar como es las organizaciones de profesionales y los posgrados, ¿no? Qué vínculos y qué tipos de conocimiento, pero avanzaba en interpelaciones que tenían que ver con cómo circula el conocimiento al interior y cómo ese conocimiento es apropiado a quien sería destinatario de eso para una mejor intervención, ¿no? Estoy haciendo un hilván absolutamente grande, pero digo como para dar pie a eso. Ella desarrolla, está bueno porque desarrolla una cosa histórica de cómo se construye esto, entonces entendemos cómo estamos, no por una cosa memoriosa, sino decir, discutíamos en un momento si queríamos esto o no queríamos, si esto era posible, por qué la investigación y el posgrado van de la mano, qué tiene que ver con estas situaciones, siempre el punto de acreditación. Yo participé no participé yo activamente, sino como espectadora cuando se hacían estos debates, ¿no? En la facultad. Me parece que ese proceso constitutivo está bueno como para poder ubicarnos en movimiento. Y me parece que la apuesta de para qué el conocimiento y qué conocimiento, ligado a esa idea de emancipación, es lo que le da un horizonte de sentido y una apuesta política. El de la situación, no estoy tratando de sintetizar, estoy tratando de lo que me dijeron de que coordine, ¿no? El de Pilar tiene que ver un poco con una densidad respecto de que nos ubica en la crisis, eran 3 puntos. Lo que pasa es que se me cayó todo el agua del mate arriba de los apuntes que iba tomando y quedaron en otra cosa, pero no importa. El tema de la posformación y el tema de la crisis, o sea, cómo ubicaba el contexto en esta situación primera que era, y tan interesante porque encarna el propio contexto, al traerlo de Julio López, ¿no? Y al traerlo en esa universidad que cambia en el día de hoy, los días que estamos sin Julio López, ¿no? Ese contexto que no es externo, sino constitutivo, y que en esa constitución también nos va haciendo distintas. Nos va modificando, nos va planteando otros caminos. No es que el contexto nos va planteando cosas que están interesantes, que están horribles, y que nosotros vamos en ese tránsito con nuestra subjetividad individual y social, colectiva y profesional, también modificando y viendo qué cuestiones hacer, ¿no? Como por ejemplo el de las pandemias, estas cosas tan interesantes que nos plantean cómo nos sobreadaptamos, decía Alicia Stolkiner, cómo nos vamos adaptando, cómo vamos planteando, y esa crisis va haciendo cosas. Y también el tema
bueno, ahí también volvemos, porque yo decía, hay un análisis político que realizan nuestras compañeras y hay un análisis micropolítico. Hay una situación más macro que se demanda la producción de conocimiento, pero hay una idea de esta teoría práctica como tal que tendría que resolver un determinado lugar, ¿no? Como ahí construir una carretera un poco más densa que un 1 a 1 que nos saca siempre y nos pone en lugares más terribles, ¿no? El análisis situado que hace Pilar, bueno, es un recorrido y una densidad muy grande. Me gustó mucho esto, Pilar, que trajiste, cómo la transgresión siempre termina siendo una demanda o una apuesta hacia lo instituyente, ¿no? Hacia la cuestión de instituir, que no es el tema de que esta transgresión y este pedido que quiere irrumpir a un lugar que no está habitado significa simplemente otra cosa, sino la institucionalización de algo que no está. Me parece que se emparenta en este tema, incluso en la finalización tan potente con esto de hacer política, de los márgenes de autonomía. Y ahí volvemos a encontrar esta primera apuesta de Rosana respecto de para qué el conocimiento de qué, para qué y con qué destino, ¿no? A mí me parece que eso también está planteado acá en Pilar con el qué ofrecer, ¿no? Qué ofrecer en una situación dada. Y bueno, y Alicia, ¿qué decir de lo de Alicia? Hay un recorrido del pensamiento con la acción, ¿no? O sea, el qué pensar y cómo este pensar consolida espacios que nos pertenecen. Y en estos espacios que nos pertenecen, cómo los habitamos desde el campo del campo disciplinar, en este caso del trabajo social, para transformarlo en necesario en la constitución profesional. Porque me parece que este ejemplo que ella trae de alguien que no leyó más y qué sé yo, es la valorización del conocimiento en el propio ejercicio profesional. Y esa valorización del conocimiento no es una situación muerta en ese objeto empírico que hablaba, sino de que es una situación viva para que ese objeto empírico se construya, ¿no? Bueno, acá está todo el agua justo. Bueno, y después el recorrido de cómo ha construido la Universidad Nacional de Rosario, esto en el doctorado, en las maneras de acumular. Y ahí quiero volver a otro de los puntos, también densamente político, que es la situación de lo colectivo, ¿no? Pero no lo colectivo como una situación, como algo, me pareció en ninguna de las tres declamativo, sino de que este colectivo es esencial para que se produzca aquello que puede ser individual.